Bueno, muchachos, bienvenidos, bienvenidas a todos nuevamente a nuestro espacio de tutoría virtual de matemáticas. Es un gusto poder contar con su asistencia el día de hoy. Y por allá vemos al profe Diego que nos acompaña esta noche fría de Bogotá. Vale, muchachos, entonces por favor comencemos con nuestra explicación breve, los avisos parroquiales. Es muy importante que tengamos en cuenta esa información para poder continuar con nuestro proceso académico. Recordarles, muchachos, que hoy vamos a continuar con la lección de diseño de experimentos. ¿Listo? Después de ver análisis de gráficas y análisis de tendencias. Dos temas fundamentales para entender el tema del día de hoy. ¿Cuáles son las lecciones asociadas hasta el día de hoy? Vamos a ver medidas de posición, ¿cierto? Lecciones asociadas no quiere decir que va a ser el tema tratado en la tutoría, sino que es el tema que ustedes deberían ya haber realizado el día de hoy para que mañana, al ver medidas de posición, pues tengamos claro más o menos de lo que estamos hablando. Asimismo, ayer veíamos que la lección asociada era diseño de experimentos, por lo tanto, el diseño de experimentos, pues, es una lección que ustedes ya debieron ver. Esa es como la metodología que nosotros hemos conocido en Cuepa como Flipped Classroom, ¿listo? Que ya hemos hablado muchas veces de ella en la monitoría. En segundo lugar, muchachos, tengamos en cuenta nuestra fecha de inicio de nuestro módulo de matemáticas, que comenzó el 07 de septiembre y termina, nuestra fecha de finalización del módulo de matemáticas es 02 de octubre del 2020. Nuestra fecha de entrega de hoja de ruta, como ustedes saben, la primera entrega se debe hacer por tardar el día lunes de la próxima semana, el 18 de septiembre. Perdón, el 18 debemos entregar la primera entrega, ¿cierto? Y va a haber un plazo adicional hasta el día lunes para que ustedes puedan hacer efectiva esa entrega, ¿listo? Y la segunda entrega es el 25 de septiembre, lo mismo, hasta el día lunes de la semana se va a poder entregar, pero digamos que estas dos fechas, tanto el 18 como el 25, son las fechas oficiales. Aquí rápidamente tengamos en cuenta también esa información, muchachos. Las lecciones asociadas de esta semana son 4 hasta el 18, ¿cierto? Y vamos a terminar con medidas de posición y ojalá con esa información podamos entregar pues la primera entrega de hoja de ruta. Rápidamente, muchachos, comentarles que nuevamente pues la invitación que hacemos diariamente con respecto al taller de formación que está vinculado a todo lo que tiene que ver con la orientación profesional. El día sábado vamos a hablar sobre trabajos del futuro de 10 de la mañana hasta las 12. Ahí vamos a poder estar con los talleristas, los expertos en el tema, para que ustedes puedan fortalecer todo lo relacionado con su proyecto de vida, ¿vale? Esto es muy importante porque ustedes ya siendo estudiantes de ciclo 6, pues necesitan toda esta información para efectos de que tengan un excelente proceso laboral. Y por último, muchachos, recordarles que tenemos este formulario de soporte técnico que se los voy a compartir a través del chat y ahí van a poder contarnos si tienen alguna incidencia relacionada con plataforma. Y nada, muchachos, pues iniciemos el tema de hoy que seguramente va a estar muy interesante. Muy buenas noches para todos. ¿Cómo están? Espero estén muy bien. ¿Cómo está Andrés? Buenas noches. Buenas, profe. Bienvenido. Para los que no me conocen, mi nombre es Diego Fernando Vera. Yo soy el profe que va a estar orientando el módulo de matemáticas. Soy la sección número 7 de ciclo 6. La sesión número 7 habla específicamente de diseño de experimentos. Por acá la tenemos todavía como relación de variables y análisis de tendencia porque vamos a cerrar el tema que vimos ayer. Y es con un ejemplo que dejamos planteado el día de ayer. ¿Listo? Para dudas e inquietudes, todo lo que sea sobre el punto 5 de la hoja de ruta, que es lo que tiene que ver con cuantiles, que es cuartiles, deciles y percentiles, eso lo vamos a ver mañana. ¿Listo? El último punto es un punto muy sencillo, el quinto punto, perfectamente con ese tema lo podría tener hecho para el mismo viernes, o sea, mañana mismo, después de acá lo puede terminar y la envías. No se demora ni 10 minutos haciendo ese quinto punto. Pero las herramientas para hacerlo van a estar mañana, ¿listo? Esa hoja de ruta tiene los ejercicios que yo considero que deben tener mayor profundidad. Por eso no hay un ejercicio de cada sesión, ¿sí? Sino solo son ejercicios en los que yo considero que debe haber más profundidad. Bueno, el día de hoy vamos a ver diseño de experimentos. Empezamos a ver hace unas 2 sesiones, más o menos esta semana. La semana pasada involucramos algo el día viernes en relación a estadística, que es como la forma
experimental de la matemática y en la que también la experimentación científica actúa. ¿Por qué? Lo que vamos a ver hoy tiene que ver mucho con experimentación científica. Mientras yo voy haciendo el ejemplo, le voy a pedir el favor a Andrés que si puede buscar una cosa que se llama la tabla Fisher. Fisher se escribe así. ¿Listo, Andrés? Para que me haga el favor, es una tabla que tiene muchas columnas y muchas filas y todas llenas de números. Esa la va a encontrar muy rápido. Y ahorita cuando empecemos el tema, al final del tema la vamos a usar. Entonces su merced nos la podría compartir para que sea mucho más fácil para todos verla y se nos facilite el tema. ¿Listo? Listo. Como estamos viendo las partes de estadística, chicos, caballeros y señoritas, ¿qué vamos a ver o qué estamos viendo ahorita? Estamos viendo parte experimental y la parte metódica de la estadística. La estadística es metódica, la estadística es paso a paso, la estadística es mecánica, ¿sí? Por eso la pregunta que hacían ayer en relación a las ecuaciones, imposible aprenderse todas esas ecuaciones, ¿sí? Ayer a la final nos hacían una aclaración que el profesional de estadística, ¿sí? Usando bien el término, tiene como una tabla periódica con las fórmulas, ¿sí? Y esas fórmulas le permiten a él saber, pues, si voy a hallar la media, uso esta. Si voy a hallar un análisis de tendencia, uso estas dos. Está muy distribuido. Pues yo podría conseguirles esa tabla con donde están las ecuaciones y al final del módulo completo de física yo se la hago llegar a Andrés para que Andrés se las pueda hacer llegar a ustedes. Y ahí están todas las ecuaciones de la parte estadística. ¿Listo? Yo creo que la otra semana podría hacértela llegar. Yo la busco este fin de semana y se la envío. ¿Vale? Entonces empecemos. Nosotros planteamos un ejemplo ayer y nos dimos cuenta que el análisis de tendencia nos permite a nosotros proyectar, por ejemplo, una empresa a muchos años y saber qué producción podría tener la empresa años posteriores, ¿sí? Si se siguen llevando las mismas pautas o los mismos factores que se llevaban desde un comienzo. Andrés, una pregunta. ¿Se está viendo lo que está escrito acá o no? ¿No, cierto? En la parte inferior, no, profe, puedo bajar un poquito la... Ahí está perfecto. Listo, gracias. Es que acá voy a escribir. Listo. Entonces, nosotros veíamos que una empresa, ¿sí? Una persona de una empresa, durante el año 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019, contabilizó su producción. Y esta producción es la cantidad de producto en zapatos que la empresa, valga la redundancia, produce, ¿sí? En el 2015 123, en el 2016 250, bueno, así sucesivamente. Nosotros ayer aprendimos que la producción, cuando hablamos de análisis de tendencia, es la variable Y. Y la variable X son los años, pero representados en periodo. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5. O año 1, año 2, año 3, año 4 y año 5. Numerados en orden de cada uno de los años. Y esa variable se llama la variable X. Para yo poder hacer mi análisis de tendencia y saber mi empresa cómo se proyecta, debo usar esta ecuación. Pero para usar esa ecuación, primero debo reconocer el valor de A, el valor de B, porque el valor de X es el año o el periodo. Entonces, si yo quiero saber mi producción dentro de 10 años, pues si estamos, digamos que estemos en el 2019, que sea el quinto año, 10 años después, acá meto el número 10 en la X, y esos 10 años después corresponderían al 2029, ¿sí? Porque es el periodo 10 después de este quinto periodo que es 2019. Pero hay que hallar A y B. A y B no pueden ser números constantes. ¿Por qué? Porque cada tabla es diferente. Entonces, lo primero que hay que hacer es hacer estas dos tablas, que esta operación siempre se hace, que es multiplicar X por Y y después elevar los X al cuadrado. Entonces, vamos a multiplicar X por Y en cada una de estas. La primera me da 123, la segunda me da 500, la tercera me da 330, me corrige si me equivoco, por favor. Esta ya me toca con calculadora para que me rinda. 234 por 4, 936 y 340 por 100. ¿Señor? 1700, nos dice por acá Juan. Gracias, Andrés. 1700. Y ahora elevo al cuadrado las X. El periodo, entonces 1 al cuadrado, 1, 2 al cuadrado, 4, 3 al cuadrado, 9, 4 al cuadrado, 16 y 5 al cuadrado, 25. Se supone que esto usted lo hizo ayer, ¿cierto? Y posiblemente ya hizo todo esto. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Entonces, lo primero que debo hacer yo para usar esta ecuación es hallar A y B.
pero por orden primero debo hallar B, porque para hallar A necesito B. Miren, acá necesito B, entonces primero hallo B. Dice N. El N es el número de datos en los que pues yo lo hice. ¿Listo? Entonces, si quiere, Andrés, podríamos preguntar a ver el B a quién le dio un valor y lo hacemos a ver si nos da lo mismo. ¿Listo? Acá como es 1, 2, 3, 4, 5 años, el número de estimados que se tomaron fueron 5. Entonces el número de datos son 5. 5 por la sumatoria de XY. Ah, profe, es que acá le falta algo. Le falta hacer las sumatorias de cada columna. Entonces hay que sumar todo esto. Entonces voy a ir a sumar, voy sumándolo y ustedes me corrigen. Voy a sumar los Y. Entonces 123 más 250 más 110 más 234 más 340. El primero me da 1057, gracias. La sumatoria de X es 5 más 3, 9, más 4, 9, más 3, 12, más 2, 14, más 1, 15. ¿Listo? Esta sumatoria de X por Y, ¿cuánto es? 3589, me dice. Sí, señor. Y X al cuadrado, 55. Listo, eso así nos rinde mucho más. Ahora vamos a comprobar a ver cuánto nos dio B. A ver si nos da lo mismo de las personas que lo alcanzaron a hacer. ¿Listo? B es el número de datos que es 5 por la sumatoria de XY. La sumatoria de XY es 3589. Entonces, por 3589, ojo, esto es por, esto no es coma de decimal. La coma decimal es una coma, precisamente. Este punto es multiplicación. ¿Listo? Lo podemos poner en el centro para no confundir. Menos la sumatoria de X, que es esta, 1057, por la sumatoria de Y, que es 15. Por la sumatoria de Y, que es 15, la puse al revés. ¿Listo? Pero igual es la misma. El orden de los factores no altera el resultado en la multiplicación. Abajo, número de datos, 5. Por la sumatoria de X cuadrado, 55. 5 por 55. Menos la sumatoria de X al cuadrado. Sumatoria de X, 15 al cuadrado. Y vamos a hacer toda esta operación. Si alguien ya la hizo, pues nos la puede decir por el chat. Si no, la van a hacer conmigo. ¿Listo? Entonces eso sería 5 por 3580. 5 por 3589 menos 1057 por 15. Y eso dividido 5 por 55 menos 15 al cuadrado. Me corrigen, por favor, a mí me da 41.8. O sea que B es 41.8. ¿Sí, Andrés? Sí, listo. Sí, sí, sí. Ahora miremos A. Sumatoria de Y, 1057. 1057 sobre mi número de datos, que eran 5. Menos B, que es 41.8, o coma 8 más bien, por la sumatoria de X, que es 15, dividido el número de datos, 5. Y hago también esa operación. Entonces, 1057 dividido 5 menos 41.8 por 15 dividido 5. A mí me da 86. 86. Aquí Juan David nos dijo, Natalia, sí, 86, profe, sí es 86. Listo, tengo A, tengo B. Ya puedo saber mi proyección a muchos años. Voy a borrar la tabla. Si quieren, tómenle pantallazo, igual acá se queda grabada para pues tener espacio. Entenderán que el tablero no es muy grande. ¿Listo? Listo. Entonces, la pregunta era, si en el 2019 vendí cierta cantidad de zapatos, ¿sí? ¿Cuántos venderé en el 2022 si la tendencia a los últimos 6 años, 7 años, los 5 años últimos era esa que estaba en la tabla? Entonces yo cojo la ecuación y digo, Y es igual a A, que es 86, más B, que es 41,8, multiplicado por X. X es el periodo al que yo quiero proyectar mi tendencia. El último periodo era el quinto y era el 2019.
Para el 2022 era 2019, 2020, 2021, 2022. 3 periodos más, o sea, el periodo 8. Entonces acá meto el 8. Y y es igual a 86 más 41.8 por 8. Y es igual a 86 más 41.8 por 8 me da 334.4 más 86 me da 420.4. Voy a aproximar al número menor. Como es 0.4, voy a dejarlo en 420. Si este número fuera 5 más, lo aproximo a 421. Quiere decir que la producción dentro de 3 años, después del 2019, va a ser aproximadamente 420 pares de zapatos. Si las condiciones que mantuve durante esos 5 años las mantengo durante los 3 años siguientes. ¿Listo? Si ustedes lo adelantaron, creo que a la gran mayoría le tuvo que haber dado un dato parecido. Entonces podremos mirar en el chat a ver, Andrés, a cuántas personas le dio mientras yo voy borrando e introduciendo el nuevo tema. Listo, profe, por aquí tenemos ya varios que les dio. Es muy interesante, por ejemplo, que Natalia, Ivonet, Juan, Wilman les dio la respuesta correcta. Y a los demás muchachos, a los 47 personas más que están conectadas, ¿les dio o no les dio? Por ahí hay varios que dicen que no. A Ángel no le dio, profe. Felipe Tocaría, tampoco. seguramente algún error al reemplazar el dato, una suma mal hecha. Sí, con la estadística hay que ser muy riguroso. Ya después miraremos con detalle qué le quedó. Si quiere mirar el error, pues vuelva y vea el video ya más adelante y mira a ver de pronto en qué suma o qué multiplicación se le quedó mal. Pero el proceso está bien hecho porque yo lo hice antes y eso daba. Entonces, de pronto hay que mirar en los cálculos. Ya específicamente, pues usted lo puede mirar viendo el video. Ojo con lo que vamos a ver ahora, porque ahora hay que ser más rigurosos que con el tema que vimos y vamos a ver varias fórmulas. Yo intenté plantear la clase de la manera más paso a paso posible, por llamarlo de alguna manera, para que usted me entienda. ¿Listo? Nosotros vamos a ver diseños de experimentos. ¿Por qué se llama diseño de experimentos? Esto se llama diseño de experimentos gracias a un profesional de la estadística que se llama de apellido Fisher. El nombre, se me escapó ahorita el nombre de él, ¿sí? Fisher era un matemático que se especializó en la estadística y gracias a la experiencia que hizo en la estadística, ciencias como la biología, la química, la física, lograron experimentar. Porque Fisher, con el diseño de experimentos, ¿sí? Lo que hace es comprobar que si yo hago el mismo experimento en diferentes lugares, así, gracias, Ronald Fisher, así los datos den diferente, puedo asumir que el experimento se comporta igual. Me explico. Vamos a hacer un ejemplo en física para que me entiendan para qué sirve el diseño de experimentos. ¿Listo? Que es estadístico, es algo estadístico que vamos a hacer. Hasta mañana vamos a trabajar estadística y la otra semana también como 2 días. Bueno, entonces, diseño de experimentos, ¿qué es? Transportémonos a la física. Todos conocemos que la gravedad es 9.8. Bueno, en realidad es 9.821 metros sobre segundo al cuadrado en la Tierra. Pero ese valor no es el mismo en todos los lugares de la Tierra. Porque dependiendo de la ubicación que usted esté y lo alejado que esté al centro de la Tierra, la gravedad es mayor o es menor. No quiere decir que usted se vaya al polo norte y la gravedad sea muy grande y usted se pegue al piso. No, la diferencia es mínima. Pero en matemáticas, una décima cambia todo un ejercicio. Yo tenía un profesor en la universidad que me decía que por una décima o menos se cayó un puente. Y efectivamente se cayó un puente. No sé si ustedes se acuerdan del puente de la 100, ¿sí? El puente que estaba en la escuela, en el Universidad Militar, que se cayó y se dieron cuenta que el puente se había caído por un mal cálculo que habían hecho los ingenieros que lo habían diseñado, ¿sí? Entonces, el diseño de experimentos ayuda a comprobar si el experimento podríamos asumirlo como lo mismo. ¿Me explico? Para hallar la gravedad, hicieron un experimento con un péndulo. Y ese experimento lo hicieron en 4 polos de la Tierra, por ejemplo, norte, sur, este y oeste. En los 4 dio diferente, ¿sí? Dio diferente, pero se hizo el mismo experimento.
Entonces utilizaron el diseño de experimentos y la tabla Fisher para darse cuenta que independiente de que los números hayan dado diferente, así el experimento haya sido el mismo, se puede asumir que los 4 resultados se comportan casi igual. Entonces se asumió que la gravedad en la Tierra era 9.8. Por eso se llama diseño de experimentos. El diseño de experimentos nos dice que yo puedo hacer un experimento con diferentes poblaciones y así los resultados den lo mismo. Si cuadran con la tabla Fisher, puedo asumir que los hice en el mismo lugar. ¿Me hago entender? O sea, hice una encuesta en Bogotá, hice una encuesta en Estados Unidos, hice una encuesta en Inglaterra, hice una encuesta en Bolivia. Los resultados de la encuesta me dieron distintos, pero yo hago el diseño de experimentos con la tabla Fisher y los resultados se acomodaron a esto, yo puedo asumir que en los 4 países los resultados fueron iguales. Así los números den diferente, porque el margen de error es muy pequeño. Eso es lo que vamos a hacer hoy. ¿Listo? En una empresa es importante eso. ¿Por qué? Porque todas las empresas necesitan de publicidad para sostenerse. Y las personas que estudian estadística y trabajan en las empresas proyectan también la parte publicitaria. Y le pueden decir a una empresa como la de zapatos que veíamos ahorita, cómo se comportan sus ventas en diferentes ciudades de Colombia. Y asumir que así, si se venden menos en Cúcuta y se venden más en Bucaramanga y mucho más en Bogotá, pero si cuadran con la tabla Fisher, puedo asumir que en las 3 ciudades se comportan las ventas igual. ¿Listo? Sin necesidad de hacer un estudio de cada ciudad. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a hacer lo siguiente. Resulta que tengo 3 poblaciones diferentes. ¿Listo? Entonces, se le preguntó al azar a los estudiantes las notas obtenidas en la primera prueba de cálculo de 3 carreras diferentes. Entonces, se le preguntó a un grupo de personas, que fueron 12 personas, ¿sí? ¿Qué notas sacaron en cálculo? Sus primeras 4 notas en cálculo, ¿sí? En carreras diferentes. Cálculo se ve en ingeniería, cálculo se ve en matemática y cálculo se ve en estadística. 3 carreras diferentes. Y salieron los siguientes resultados. Carrera 1, carrera 2 y carrera 3. Estos son los resultados de las notas que yo saco. Bueno, para que el espacio de tablero me sirva más, ojalá ustedes tengan buena memoria. Recuerden que la C es carrera. ¿Listo? Así tengo más espacio en el tablero. ¿Listo? Y en la primera carrera las notas fueron las siguientes. 3, 3,7, 5,1 y 4,1. En la segunda, 3,3, 3,8, 5 y 4,1. En la otra fueron 3,8, 3,8, 3,8 y 3,6. Estas son 3 carreras en donde se ve cálculo. No es la misma carrera, o sea, la población es diferente. Por esa razón se tiene que usar la tabla Fisher para responder a la siguiente pregunta. Yo podría afirmar con un 95% de certeza o un 95% de seguridad que las notas que están en esta tabla son iguales, así los números sean diferentes, ¿sí? O sea, esas notas pueden llegar a ser parecidas, ¿sí? O sea, que una persona que esté en la carrera de ingeniería, en la carrera de matemáticas y en la carrera de estadística con estas notas, los 3 pueden considerar que sacaron la misma nota o una nota muy parecida. Puedo decir eso con un 95% de veracidad. Para comprobar eso, vamos a usar la tabla Fisher. Es como si yo hiciera un experimento. Es 4.1, sí señora, gracias. Es un experimento de gravedad en el polo norte, en el polo sur y en el polo oriente. ¿Sí? En la ubicación oriente. En 3 lugares diferentes se hizo lo mismo. O sea, se ve la misma materia de cálculo, pero se sacan resultados diferentes. Con la tabla Fisher vamos a comprobar a ver si los cálculos son muy parecidos. ¿Listo? ¿Qué vamos a probar? Vamos a probar 2 cosas al final. Una de esas 2 cosas más bien va a ser verdadera. 2 hipótesis. La primera es la hipótesis 0. Y la hipótesis 0 me dice que la medida 1 va a ser igual a la medida 2 y va a ser igual a la medida 3.
Eso me dice la hipótesis 0. Al final vamos a ver si esta hipótesis es correcta o es correcta la hipótesis 1. Y la hipótesis 1 me dice que una medida de esas es distinta. O sea, que al final, que hagamos todo el procedimiento, si la hipótesis que nos da correcta es esta, quiere decir que yo puedo asumir con un 95% de seguridad que estas notas son más o menos la misma. ¿Listo? Pero si esta Profe, hipótesis, permítame un momentico, Andrés, cierro acá. Si esta hipótesis me da, quiere decir que no son iguales porque una de estas tres medidas no cumplió las condiciones de la tabla Fisher. Entonces yo no puedo asumir que son iguales. ¿Listo? Dígame, Andrés. ok, sí, profe, hablando sobre ese tema, aquí Natalia nos hace una pregunta interesante de la utilidad de la tabla Fisher y nos dice, bueno, si hacemos un experimento de botar un huevo desde lo alto y que no se rompa, y depende de cómo creemos es un mecanismo que haga que el aterrizar sea exitoso, esas dos variables, ¿eso puede ser relacionado con la tabla o no? No, la tabla Fisher es una tabla que tiene unos números que yo voy a comparar con la respuesta que me da al final del proceso. Y si el número es cercano a un valor que les voy a decir, ¿listo? Podemos asumir que estos datos son iguales o no. Me explico. Si al hacer todo el proceso, ¿sí?, y comparar el resultado con la tabla Fisher, me da igual el resultado o cercano al resultado de la tabla Fisher, si el resultado que yo haga me da cercano o igual al de la tabla Fisher, esta es correcta. Si me da diferente, la correcta es esta. Eso es. ¿Sí? Ok, sí, profe. Si la primera es correcta, ¿qué quiere decir? Que estos datos son iguales aproximadamente. Pero si esta es correcta, ¿qué quiere decir? Que no son iguales. Eso es, para los que estaban preguntando. Vuelvo y aclaro. Vuelvo y aclaro. Vamos a hacer un proceso estadístico y matemático. ¿Listo? Vamos a hacer un proceso estadístico y matemático. ¿Sí? Al final de hacer todo este proceso estadístico y matemático, nos va a dar un número. Si ese número se ajusta a la tabla Fisher, se ajusta, esta hipótesis es verdadera. O sea, que todos estos datos son parecidos. Pero si este número no se ajusta con la tabla Fisher, la segunda hipótesis es verdadera. O sea, los datos no son iguales porque hay uno que no cuadra. ¿Listo? Eso es lo que vamos a hacer. Profe, nos dice Alan, Señor. o sea que la tabla Fisher son como constantes. Sí, la tabla Fisher son unos números que Fisher sacó. Ustedes cuando vean la tabla ahorita, esa tabla tiene, yo no sé cuántos números tiene realmente, muchísimos, ¿sí? Y esos números son constantes que él sacó, o sea, él ya hizo todo esto muchas veces, ¿sí? O sea, él sacó todas las posibilidades existentes, todas, ¿sí? Entonces nosotros lo único que tenemos que hacer es ajustar nuestra respuesta a la tabla. Si nuestra respuesta se ajusta a la tabla, la primera hipótesis es verdadera y yo puedo afirmar que los datos son iguales. Si mi número no se ajusta a la tabla, yo no puedo afirmar que son iguales, digo que son diferentes, entonces toca volver a hacer el experimento. ¿Listo? Creo que ahí fui más claro. ¿Listo? Sí. Listo, profe. Primer paso, yo voy a seleccionar unos pasos que son posiblemente más resumidos que los que compartió ahorita Andrés. Entonces, préstele cuidado a los pasos acá, los van a enumerar. Si no alcanzamos a terminarlo todo hoy, no importa, vamos a hacerlo con calma. Eso lo importante es que usted lo pueda entender. ¿Listo? Primer paso. Se dice que se suman los datos de cada carrera. Lo digo con la indicación, por si usted lo quiere copiar, porque me di cuenta que en estos días yo decía la indicación y la hacía. Y después se olvidaba. Entonces, mejor la escribo y la hacemos para que quede más fácil. Entonces, sumar los datos de cada carrera. Vamos a hacer varios procesos. Recuerde que nuestro producto final va a ser un numerito que vamos a comparar con la tabla. No es más. ¿Listo? Pero para llegar a este número hay que hacer todo un proceso. Primer paso, sumar los datos de la carrera. Entonces, carrera 1, carrera 2, carrera 3. ¿Listo? Y acá lo primero que voy a hacer es la suma de datos. ¿Listo? Entonces, en la carrera 1 debo sumar estos datos, los 4 datos.
Y esa suma me da a mí 15.9. ¿Me la confirman? Sume esto. Es lo primero que hay que hacer, sumar los datos. Recuerden que este símbolo es sumatorio. De la carrera 2, esa suma me dio 16.2. Y de la tercera me dio 15. ¿Listo? Sí, Y perfecto. ahora, listo. Ahora, cojo estos datos y los elevo al cuadrado. Entonces, 15.9 al cuadrado a mí me dio 65.51. ¿Claro? ¿Sí? El otro me dio 67,14 y el otro me dio 56,28. Recuerden que la tabla la estamos leyendo así. Eso es lo primero que hay que hacer, primer paso. ¿Me confirman que los datos me hayan dado bien para poder continuar con el segundo paso? Sí, profe, una pregunta del primer paso. Ahí se suman y luego de ese primer paso se eleva a la 2. ¿Sí? O sea, Ah, ok, que ok. acá ¿qué dice? Sumé los datos, sumé todos estos y me dio este número. Y después cogí este número y lo elevé al cuadrado. ¿Listo? Ok, ok. Sumé todos estos, me dio este número y después cogí ese número y lo elevé al cuadrado. Hay alguien que dice que no le da, entonces ya lo corrí. ¿Qué no le dan los cuadrados? ¿Cómo así? Pero lo corregimos acá. Hasta ahí estamos. ¿Listo? Díganme si están conmigo hasta ahí. Ivonet, tienes la palabra. Ya te habilitamos el micrófono. Profe, o sea, lo que yo entiendo es la tabla Fisher es parecida al ejercicio que estábamos haciendo anteriormente. Es parecido. Sí, Es parecido. básicamente vamos a hacer tablas, vamos a hacer cálculos, pero cada uno tiene unos cálculos específicos. ¿Listo? Ah, ok. Bueno, muchas gracias. Gracias. ¿Listo? O sea, cada uno tiene unos datos específicos, que es lo que vamos a hacer ahorita. Y ya ahorita les digo cuál es el paso siguiente. Bueno, o sea, cada uno tiene un paso. Vamos a hacer este paso primero para que no nos confundamos. ¿Hasta acá están todos conmigo? Sí, profe. Listo. Ahora, estos datos que yo pongo acá son los datos al cuadrado, ¿sí? O sea, son los datos elevados al cuadrado. ¿Qué son? 65.51, pero no es este dato elevado al cuadrado. Ahorita les digo de dónde sale este número. ¿Listo? 67,14 y 56,28. ¿Listo? Ahorita les digo dónde sale este número en el paso siguiente. Bueno, para que no nos confundamos. ¿Listo? A esto se le llama datos al cuadrado. ¿Listo? Que no quiero. Ese es el primer paso que hay que hacer. Bueno, ya ahorita claro de dónde sale este número. El segundo paso. Hay que seleccionar una cosa que se llama tratamientos. ¿Listo? ¿Qué son los tratamientos? Los tratamientos son la suma de los datos. ¿Listo? Y el tratamiento se llama T. Y el T sale de la suma de C1 más la suma de C. Perdón, es la suma de C1 más C2 más C3. O sea, 15.9 más 16.2 más 15. ¿Listo? O sea que T es igual a 15.9 más 16.2 más 15. O sea que T es igual a 47.1.
A esto se le llama tratamiento. Ese dato hay que guardarlo, hay que tenerlo ahí. ¿Listo? Ese es el segundo paso. ¿Vale? Voy a borrar acá. Tercer paso. Vamos a hacerlo acá y ahorita volvemos a copiar las hipótesis. Tercer paso. ¿Listo? Hallar el factor de corrección. ¿Cómo así hallar el factor de corrección? El factor de corrección es igual al tratamiento al cuadrado sobre el número de datos. Recuerden que n es número de datos. ¿Listo? Quiere decir que el factor de corrección es igual al tratamiento, que es 47,1 al cuadrado sobre el número de datos, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 47.1 al cuadrado dividido 12. Eso me da a mí 184,8675. ¿Listo? Segunda cosa que debo tener en cuenta. Primera, esta tabla. Segunda, el tratamiento. Ahorita voy a copiar esos datos en un lugar donde los tengamos todos. El tratamiento es el número de la suma de los datos. Es la suma de los datos. Y el factor de corrección que sale a partir de esa ecuación. Estos dos numeritos nos van a servir para algo más adelante. ¿Listo? Paso 1, paso 2, paso 3. ¿Vale? Voy a borrar la tabla. ¿Listo? A ver si el paso 4 me cabe acá. ¿Listo? Para que tengamos la mayoría de los pasos. Si no, ahorita me toca borrar el paso 1, ¿vale? Entonces. Profe, yo los voy a compartir, yo los estoy copiando, los comparto en pantalla. Ah, listo, entonces comparta los primeros 3 y yo puedo borrar. ¿Listo? Háganlo. Listo. Ahí van, muchachos, para que los copien. Vamos con el cuarto punto. Cuarto paso. Hallar la suma de los cuadrados totales. ¿Listo? Hallar la suma de los cuadrados totales. ¿Qué significa la suma de los cuadrados totales? El valor de la tabla, el último. Si quiere, Andrés, ¿usted tomó pantallazo de lo que yo copié ahorita? No, profe. ¿No alcanzó? Listo, No, entonces yo los tengo acá. Yo los tengo acá. ¿Listo? Los voy a copiar a este lado para que los tengamos claros. Hemos hallado dos cosas. Hemos hallado el tratamiento, que nos dio igual a 47,1. Hemos hallado el factor de corrección, que nos dio 184,8675. Y teníamos una tabla donde estaba la suma de los datos y aparte la suma de los datos al cuadrado. ¿Listo? Póngale cuidado. ¿Cómo hallo yo la suma de los cuadrados totales? ¿Cómo se escribe eso? Suma de los cuadrados totales. Suma de cuadrados totales. Eso es igual. ¿Listo? A la suma de los tres cuadrados. ¿Listo? Que eran 65.51 más 67,14 más 56.28. Esos eran los tres cuadrados de la tabla. ¿Listo? Y a eso le debo restar el factor, ¿listo?, de corrección. O sea que la suma de cuadrados totales es igual a la suma de estos tres menos el factor de corrección. La suma de estos tres me dio 188,28.
93 menos el factor de corrección que es este, 184,8675. La suma de los cuadrados totales es igual a 4.0625. Listo, ya tengo otro dato. Suma de los cuadrados totales es igual a 4,0625. Paso número 4, hallar este dato. Paso número 5, ¿listo? Hallar la suma de los tratamientos. La suma de los cuadrados de tratamiento. ¿Con qué fórmula se hace eso? ¿Listo? La suma de los cuadrados de tratamiento, que esa se escribe suma cuadrados tratamiento, suma cuadrados totales, por eso tiene la O, es igual a esta ecuación. Tratamiento 1 al cuadrado sobre el número de datos 1, más tratamiento 2 al cuadrado sobre el número de datos 2, más tratamiento 3 al cuadrado menos el número de datos 3, y a eso también le resto el factor de corrección. ¿Listo? Entonces, la suma de los cuadrados de tratamiento es igual. ¿Cuál es el valor del tratamiento 1? El tratamiento 1, ¿cuál era? La suma de los datos de la carrera 1, de las notas que estaban en la tabla, la suma de todos esos datos. Y eso me da 15.9, si no estoy mal, me corrigen. ¿Listo? Sí. 15.9 al cuadrado sobre el número de datos de la primera carrera. La primera carrera, ¿cuántos datos tenía? 4, ¿cierto? Entonces, sobre 4. Más el tratamiento 2, 16.2 al cuadrado dividido el número de datos, que es 4. Más el tratamiento 3, que es la suma de las notas de la carrera 3, que me dieron 15 al cuadrado dividido 4. Esa suma menos el factor, perdón, qué pena, el factor de corrección. ¿Me colaboran, por favor, con esa operación? Profe, nos están diciendo de el por qué dividido en 4 por los valores de corrección. ¿Sí, profe? ¿Listo? Eso me da a mí, en total, completo. Señor. Nos dice Juan que por qué dividido en 4. Se le corta el audio, Andrés. Profe, ¿por qué dividido en 4? Nos dice Juan. Ah, ok. Ojo, hay que dividir la suma de las notas al cuadrado entre el número de notas. Y en la carrera 1, ¿cuántas notas habían? 4. En la carrera 2, ¿cuántas notas habían? 4. En la carrera 3, ¿cuántas notas habían? 4. Listo. ¿Listo, Juan? Perdón. ¿Listo? Si ustedes se dan cuenta y cada uno hace esta operación, de ahí sale el último pedazo de la tabla, el de datos al cuadrado. De ahí sale. ¿Listo? Ahora, esta operación me da a mí 0.195. ¿Me corrigen, por favor, si se da eso? Esto. Ojo, acá le toca restarle el factor de corrección, que es 184,8675. ¿Listo? ¿Me confirman que la suma de cuadrados totales de esto? La suma de cuadrados de tratamiento, perdón. Gracias. Suma de cuadrados de tratamiento es igual a
0.195. Mire, ya tengo otro dato. Ya vamos a acabar. Y ya vamos a mirar la tabla Fisher para que se den cuenta de qué se trata. Los datos al cuadrado salen de esto. ¿Listo? Voy a borrar entonces esta parte. No sé si ahí alcanza de pronto a tomarle pantallazo 3 por si algo. Sí, profe, tenemos el otro ¿Listo? pantallazo del tablero pasado para los datos que necesitamos de selección de tratamientos y el factor de corrección. ¿Listo? Entonces, de mi momento, profe, ya le estoy tomando pantallazo a eso. Hasta ahora hemos... Perdón. Gracias. Hasta ahora hemos sacado 4 datos. Pero, profe, porque hay 5 pasos. Porque el primer paso era la tabla. El segundo paso es sacar el tratamiento. El tercer paso es el factor de corrección. El cuarto paso es sacar la suma de cuadrados totales. Y el quinto paso es sacar los cuadrados de tratamiento. ¿Listo? Hasta ahí vamos. ¿Listo? Ya vamos a acabar. Sexto paso. ¿Listo? Hallar la suma de los cuadrados de error. O sea, el error de los datos. Que ayer hablábamos del error, ¿se acuerdan? Sí. ¿Cómo se saca el error? También tiene su ecuación. Y la suma de los cuadrados de error es igual a la suma de los cuadrados totales menos la suma de los cuadrados de tratamiento. ¿Listo? O sea que la suma de los cuadrados de error es igual a la suma de los cuadrados totales, este número que está acá, 4.0625, menos la suma de cuadrados de tratamiento, 0.195. La suma de cuadrados de error es igual a esa resta. Queda 3.8675. Y ya tengo otro dato más. Suma de cuadrados de error. Y eso es igual a 3.8675. ¿Listo? Y vamos con el último paso. Bueno, voy a borrar porque necesito más tablero para este último paso. Muchachos, ahí en pantalla les va a aparecer Séptimo los paso, pasos. completar la siguiente tabla que siempre se tiene que completar. Señor. Sí, profe, ¿se me está cortando la voz? Sí, creo que sí. Listo, se le corta harto el audio, Andrés. Listo, ¿no, profe? Que en pantalla están apareciendo Sí, los corta 6 harto el pasos. audio. No le entiendo. No sé si soy solo yo. Bueno, muchachos, ahí en pantalla les está apareciendo los ¿Listo? pasos. Se pausó el video. Profe Diego, ¿está ahí? Creo que se le pausó el video. Hijo de madre. Vamos a ver aquí. Creo que al profe se le fue el internet. Posiblemente, profe Diego, ¿está por ahí? ¿Lo escuchamos? Sí, sí, sí. Ahí está el profe. Ya lo vemos, profe. Ahí solamente tiene que habilitar el audio. Y, profe, creo que todavía no lo escuchamos. Creo que el profe está teniendo fallas con el internet. Vamos a ver aquí. Profe, debe habilitar el audio. Eso. Ya. Es que ahorita no me deja activar el micrófono. Sí, profe, es que está como el ¿Listo? internet Listo. bajo. Listo. Hay que llenar una tabla que ¿listo? Grado de libertad,
suma de cuadrados y cuadrados medios. Profe, ¿qué es eso? Ya va a entender qué es eso. ¿Listo? Esta es la tabla que hay que llenar. Ya le voy a enseñar cómo llenarla. ¿Listo? Acá arriba va tratamiento. Y aquí va error. ¿Listo? ¿Cómo se hallan los grados de libertad? ¿Listo? O los grados de libertad del tratamiento. ¿Cómo se halla este? ¿Listo? Grado, libertad, tratamiento. Cojo el número de tratamientos y le resto 1. ¿Cuántos tratamientos son? Alguien que me diga en el chat. ¿Cuántos tratamientos hemos hecho? 5, nos dice Ivonet. 3, hay varias. No, 3. 3. 3. Lo que dice Ángel, hemos hecho 3 tratamientos. ¿Listo? O sea que es 3 menos 1. 3 menos 1, ¿cuánto da? 2. Así se halla el grado de libertad de tratamiento. ¿Cómo se halla el grado de libertad de error? O sea, este. ¿Cómo se halla el grado de libertad de error? El número de datos menos el número de tratamientos. ¿Cuántos datos eran en total? Este se halla con el número de datos menos el número de tratamientos. ¿Cuántos datos eran? 12. O sea, 12 y tratamientos 3. O sea, 3, 9. ¿Listo? Y ahí sale ese número. Ahora, suma de los cuadrados. Suma de los cuadrados de tratamiento, ¿tengo que hallarlo o ya lo tengo? Profe, un momentico, que es que el tablero se ve supremamente borroso. Pero yo tengo el internet bien. Sí, profe, no, se ve borroso, se ve un poco borroso. No sé si vuelve a ingresar, profe, a ver si posiblemente. Hágale, hágale. No sé. Sí, profe, si quiere salga y le damos otros 5 minuticos, no hay problema de la sesión, porque no se ve casi. Listo, muchachos, ahí ya viene el profe Diego nuevamente para explicarnos el 7º punto de nuestro tema de diseño de experimentos, que está muy interesante. Por ahora evaluemos los puntos restantes que tenemos acá, o los puntos que hemos obtenido. Listo. ¿Cierto? Vamos a mirar si ya. ¿Ahora sí? Sí, profe, pues yo veo bien, no sé ustedes, muchachos. Y yo ya lo escucho bien. Ahorita no lo escuchaba bien. Sí. Sí, yo veo bien, Listo, muchachos, ustedes. Sí, ya lo repito, Cristian. Listo, listo, Andrés, hágale. Listo, profe, yo creo que podemos continuar. Listo, Andrés, hágale. Entonces, ¿cómo hallo este dato? Este dato, que es los grados de libertad de tratamiento, grado de libertad de tratamiento, se halla con el número de tratamientos menos 1. ¿Cuántos tratamientos había? 3. 3 menos 1 igual a 2. Listo. ¿Cómo se hallan los grados de libertad del error? El número de datos menos el tratamiento. Los datos eran 12 en total y los tratamientos 3. O sea, 12 menos 3. Y eso es 9. Hasta ahí vamos. No he hecho nada más. ¿Listo? Sí. Listo. ¿Listo? Ahora,
La suma de los cuadrados, lo voy a poner acá, suma de cuadrados de tratamiento. ¿Cómo se halla la suma de cuadrados de tratamiento? Pues ya la tengo. Suma de cuadrados de tratamiento, mírelo acá. Suma de cuadrados de tratamiento, ya está. Entonces lo pongo acá, 0.195. Ahora, suma de cuadrados de error, suma cuadrados de error, 3,8675. ¿Listo? Pues ahí no tengo que hallar nada. ¿Qué me falta? Cuadrados medios de tratamiento y cuadrados medios de error y ya. Entonces, ¿cómo hallo cuadrados medios tratamiento? Cojo este número y lo divido entre este. O sea, suma de cuadrados de tratamiento dividido grado de tratamiento. O sea, este dividido este. ¿Listo? Y esa división a mí me da 0. Lo voy a hacer acá con la fórmula para que les quede más fácil entender. 0.195 dividido 2. Este dividido este. Y eso me da 0.0975. ¿Y cómo hallo este? Cuadrados medios error. Cojo suma de cuadrados de error y los divido entre el grado de error. O sea, este dividido este y este dividido este, para sacar este de acá. O sea que esto me da 3,8675, pero ahora dividido 9. Y eso me da, me corrige la operación, ahí me da 0.4297. Lo voy a poner acá abajo. De ahí salen esos números. ¿Listo, Andrés? Listo. Profe, es que el tablero no se ve muy bien. Estoy esperando ¿Listo? que Ahora. la imagen se vea un poco mejor para tomarle pantallazo y poderla compartir. Listo para los que están preguntando. Natalia dice que sí le dio eso, profe. Listo. El último paso y comparamos con la tabla Fisher. ¿Listo? Último paso, que es el de la tabla Fisher. ¿Listo? Entonces, paso 8. Voy a borrar esto de acá abajo. Profe, una pregunta. La clase está grabada y Andrés tomó pantallas. Listo. Profe, una pregunta antes. ¿Cómo se llama el punto 7? Completar siguiente tabla. Y la tabla es esta. Así se llama. Completar la tabla. Y el último paso, hallar factor calculado. Ojo con esto. El factor calculado se halla dividiendo el cuadrado medio de t sobre el cuadrado medio de E. O sea, cuadrado medio de tratamiento dividido cuadrado medio de error. O sea que el factor calculado es, ¿quién me dice cuál es el factor, el cuadrado medio de tratamiento? ¿Cuál es el número? Cuadrado medio de tratamiento, ¿qué número es? Que es este de acá. Cuadrado medio de tratamiento es este. 0,0975. Es este de acá. Dividido el cuadrado medio de error, que es este. 0.4297. Y esa división me da
0,2269. Este es el dato al que hay que llegar. ¿Listo? Ese es el dato al que hay que llegar. Y ese es el que vamos a comparar con nuestra tabla Fisher. ¿Listo? Mañana iniciamos comparando el número con la tabla Fisher para comprobar si está bien o no está bien. ¿Listo? Vamos a dejar hasta ahí los 8 pasos. ¿Listo? Listo. Listo, profe. Mañana comparamos. Este es el dato que hay que comparar con la tabla Fisher para ver si es verdadera la hipótesis 1, la hipótesis 0 o la hipótesis 1. ¿Listo? Listo. Andrés, dígame. Sí, profe, tenemos la clase grabada para que puedan acceder a ella y los pasos, la idea es que, profe, si mañana usted hace un recuento, nos preguntan. Claro, perfecto. Mañana yo lo que hago es poner los 8 pasos. ¿Volverlo a hacer? Pues no, porque se va toda la hora. No, sí, un recuento de los 2 últimos pasos, profe. Ok. Entonces, hagamos una cosa. Hagamos de cuenta que nos quedamos en el paso 6. Y mañana empezamos con el paso 7, 8 y la comparación con la tabla Fisher. ¿Les parece? Listo, profe. Perfecto, sí. Creo que todos quedamos en el paso 6, ¿cierto, Andrés? Todos quedamos en el paso 6 cuando empezó a fallar. Igual faltaban solo 5 minutos. Sí. Paso 6. Mañana empezamos paso 7 y 8. Y lo comparamos y ya se van a dar cuenta de lo chévere que es compararlo con la tabla. No es difícil, es paso a paso. Creo que lo hicimos muy paso a paso. Está muy especificadito. Entonces, tranquilos que yo mañana comienzo en el paso 7 y 8. Mira, acá borro de una vez. Listo. Entonces, muchachos, ya saben, nos quedamos en el 6º paso, que como ustedes saben es hallar la suma de los cuadrados de error. Volveríamos a completar la siguiente tabla. Y el 7º punto, que sería hallar factor calculado con la tabla Fisher. ¿Listo? Entonces, nada, muchachos, pues agradecerles su asistencia y al profe también por su explicación tan interesante de hoy. Qué pena al final, no sé qué habrá pasado. Chao, muchachos, que les vaya bien. Chao, profe, gracias. Bueno, muchachos, muchas gracias. Ahí les dejamos por el chat el link del el canal de YouTube de Gestor Académico para que por favor puedan ingresar y ver la clase que mañana yo me voy a encargar personalmente de subirla. ¿Listo? Y nada, muchachos, pues eso va a estar subido más o menos a las 12 de la tarde. ¿Listo? Yo me encargo de eso. Entonces, muchas gracias por su asistencia y recuerden, mañana nos vemos para más explicaciones relacionadas con diseño de experimentos. Buenas noches y feliz semana para todos. Chao, chao.